Muy buenos días. La verdad, y primeramente lo que quisiera es expresarles mi alegría por reencontrarnos presencialmente. Después de una pandemia compleja y dura, volvemos a honrar en forma directa y presencialmente a empleados directivos y empresas que han resultado ganadoras y distinguidas por su calidad de servicios. Así que, primero, expresarles esa emoción. Segundo, vamos a ir al tema. El tema se inspiró en una situación que ha ocurrido con posterioridad a la pandemia. La pandemia modifica, interviene, cambia algunas variables y algunos comportamientos. Entonces, el título dice de la satisfacción a la excelencia. El desafío, conexión. Esta lámina representa la evolución que está teniendo la satisfacción neta actualmente en el índice. Fíjense, en ese plazo aproximadamente 2017 a la actualidad, teníamos de 3 de 5 clientes satisfechos, hoy pasamos a 3 de 4. Quise expresarlo en una forma bien sucinta para además expresar el impacto. Pero no solo los clientes satisfechos se han movido, sino que de 1 de 6 clientes insatisfechos que teníamos en esa época, hoy tenemos 1 de 11. O sea, este es un cambio sustantivo, porque este es un dato nacional. Y ustedes saben que estamos con cifras de entre 45 y 50.000 datos al año. Este es un dato duro. Claramente esto ha significado un alza en la satisfacción neta importante, 22 puntos. Ahora, ¿qué pasa con el precio? Estamos viviendo otro fenómeno que es la inflación y que es lo que nos ha ocurrido con la satisfacción dado precio. Nos ha ocurrido que hemos bajado y actualmente está sostenida. ¿Okay? Se ha mantenido baja, pero claramente desde un periodo semejante está en un proceso de reducción y en bajos niveles. ¿Qué pasa con la recomendación? Porque normalmente una de las expectativas y uno de los, digamos, objetivos de la satisfacción es conseguir cambios en el comportamiento de los clientes. Cambios relacionados con la recomendación, con la compra, con el ticket promedio, con la venta cruzada, con acciones colaborativas, etc. 3 de 5 clientes recomendaban, actualmente 2 de 5, aproximadamente. O sea, estamos frente a un fenómeno contraintuitivo. Ha aumentado en forma importante la satisfacción y ha bajado la recomendación. La predisposición a recomendar. Ese es en realidad el... ¿Qué significa esto? Es que la percepción de precio es tan poderosa que es capaz de no solo anular el efecto del aumento de la satisfacción, sino que incluso revertirla. ¿Hay algo más? Sí, hay otro fenómeno. Hay 2 fenómenos que vamos a conversar y hay uno que lo vamos a detallar, que viene de los datos del propio índice, y hay otros que son más de carácter contextual. ¿Qué pasa con las notas? Fíjense que esta información contiene las distribuciones de las notas de tres de las variables importantes. Acá tenemos la satisfacción y aquí voy a utilizar un instrumento que me... Si ustedes observan acá, rosados son los números 7, las notas 7, las lilas son las notas 6, acá están las notas 5 y esta zona es la zona de los insatisfechos. En la satisfacción, acá se observa cómo ha crecido, porque la suma de estos dos es la suma de 6 y 7. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que observamos? Que los 7 han bajado. O sea, la composición de la satisfacción se ha desplazado hacia satisfacción y menos excelencia. ¿Qué pasa con la satisfacción dado precio? Aquí vemos el fenómeno que observábamos también en la gráfica anterior, que todo baja.
El fenómeno acá es de subida, este también es de subida, que corresponde a la permanencia, pero este va a la baja. En general, lo que está ocurriendo, uno podría decir, es que fíjense que aquí también se redujo la insatisfacción. ¿Qué significa esto? Significa que algunos de estos pasaron al 5, por lo tanto dejaron de ser negativos, y del 5 pasaron al 6. Pero lo que no esperábamos es que del 7 pasaran al 6, bajaran al 6. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un problema, más que un problema, una explicación diríamos. ¿Ok? Lo que ha pasado es que la satisfacción ha crecido, pero no la excelencia. Nosotros sabemos que la correspondencia o la correlación entre las notas 7 y la recomendación es alta. Y entonces recomendación significa excelencia, más que 6. Ahora, ¿este fenómeno es puntual o este fenómeno es un fenómeno transversal? Quería también mostrarles la situación de todas las industrias o las principales industrias. Observan que el fenómeno es bastante transversal. Tal vez la única industria en la que los 7 no bajan, se fijan ustedes que en todas tienen una tendencia a la baja, la única que se mantiene un poco parejo es esta, ¿ya? Aún así tiene una pequeña baja. ¿Y tiene esto algo que ver con la región? Tampoco. Observamos en las regiones el mismo fenómeno. Estamos acá mostrando las distribuciones de notas de la satisfacción. O sea, el fenómeno es transversal. Es transversal al género, a la edad y a los grupos socioeconómicos. Aparecen por ahí dos detalles, solo para señalarlo. Uno es que los jóvenes están un poquito más apreciativos, o sea, curiosamente, en los jóvenes ha aumentado los 7, en los menores de 30, cosa que no habíamos visto. Una explicación puede ser que se ha digitalizado bastante el mundo y se les ha aproximado mucho más. Y hay, la pandemia ha empujado un cambio tecnológico en esa dirección. Y por otro lado, también ha ocurrido que hay un cambio en el grupo socioeconómico ABC1, que ellos han aumentado los 7. Sin embargo, el nivel de satisfacción se ha conservado, ha cambiado la mezcla en el ABC1. Pero esos son datos marginales. Lo relevante es que hemos encontrado otra explicación al fenómeno, una segunda explicación. Pero entonces entremos un poquito al 7. ¿Qué significa el 7? ¿Por qué el 7 es tan importante? ¿Qué es el 7? ¿El 7 es perfección? ¿Hay algo más que esté presente? Claramente la perfección es no solo improbable, sino que carísima y, por así decirlo, inalcanzable. Por lo tanto, ¿será eso lo que están esperando los que...? Fíjense que hay otro dato. Los niveles de problemas han bajado de 19 a 11%. O sea, el problema no es técnico. O sea, la razón por que los 7 se han movido a 6 no es porque lo estemos en todo este proceso hayamos mejorado, pero hayamos conservado algunas dificultades. No, todo lo contrario. Estamos reduciendo los problemas a la mitad, casi. O sea, el problema no es técnico, hay un problema de otra naturaleza. Entonces yo quería recordar un estudio y una propuesta hecha por Gallup hace años atrás que decía que si no se establece conexión emocional, la satisfacción no vale nada. Es un poco fuerte, un poco exagerado, pero este estudio en su oportunidad presentaba información respecto de las organizaciones que conseguían esta conexión emocional en relación a las que no lo tenían. Superan a sus competidores en 26% en lo que es margen bruto, en 85% en crecimiento de venta, son 3 veces más propensos a recomendar, son 3 veces más propensos a volver a comprar, menos propensos a buscar lugares y en general menos sensibles al precio. Es interesante, o sea, estamos hablando que acá tenemos un desafío. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos son datos de hace varios años. Hoy la dificultad para conectarse con los clientes es mayor, mucho mayor. Vivimos un entorno, como lo señalaba Juan Carlos en la presentación anterior, muy complejo, muy lleno de desconfianza, con mucha ambigüedad, con mucha incertidumbre, inestabilidad y variabilidad, que hace que no solo hay menos disposición a la conexión, sino que incluso resulta bastante riesgosa la recomendación.
O sea, recomendar en estos contextos es un poco más complejo. Eso recuerda y me permite cerrar la presentación con un diagrama que es otro estudio, también clásico, que habla del proceso de fidelización o de integración de un cliente a una empresa, la cartera de una empresa, en relación a los niveles de satisfacción con los que se trabaja con la empresa. Entonces aquí tenemos, y me voy a mover un poco, acá tenemos 3 fases. El eje horizontal, si ustedes lo advierten acá, es el eje de la satisfacción. El eje vertical corresponde a los comportamientos del cliente. En esta etapa, antes de llegar al punto de conformidad, la naturaleza de las interacciones son disipativas. Usé esa expresión. Disipativa es porque la energía se pierde. Energía del cliente y energía del empleado. La segunda etapa, una vez superada, aparece un plató. Hay una zona en la que el nivel de satisfacción puede subir, sin embargo, no cambia la conducta. ¿Y por qué no cambia la conducta? Porque algo está faltando. Esta es una etapa en la que las interacciones son neutras en el sentido que son de conformidad y fluidas, y neutras en materia de energía. Para llegar a la tercera fase, a partir de la conexión, en el momento en que los clientes se comprometen. Acá aparecen interacciones generativas. Estamos en este espacio en el momento en que se expande las relaciones y en ese minuto entonces aparece la recomendación, el aumento del ticket, la venta cruzada, la colaboración y la identificación. Tal vez hay una cosa interesante. Esta era la forma habitual, histórica, con la que respondían los clientes. Hoy nos encontramos con el problema que la recomendación está haciendo más difícil que aumentar el ticket. En otras palabras, estando yo satisfecho, yo no recomiendo hasta que estoy seguro de que aquello que he recibido como servicio no solo es bueno y conveniente, sino que se sostiene bueno y conveniente durante un periodo. Por lo tanto, yo pruebo más veces y en consecuencia repito antes que recomiendo. Entonces es un fenómeno interesante. Yo puse esto desde su origen, pero acá hay algo que está empezando a ocurrir. Finalmente, ¿cuál es el mensaje? Y con esto termino la presentación. El momento que estamos viviendo, esperando que las recomendaciones surjan como primera o una forma de comportamiento de colaboración empresa-cliente, está siendo más duro y depende absolutamente de establecer un nivel de conexión emocional. Un servicio excelente, un 7 en servicio, no es solo un buen servicio, es al mismo tiempo conexión emocional desde la que los comportamientos de clientes y empleados se despliegan colaborativamente.